Buenos días a todos. Hoy nos encontramos en el Laboratorio de Micología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Les quiero presentar uno de nuestros instrumentos más valiosos. Es una incubadora a temperatura ambiente en la cual nosotros mantenemos almacenados aislamientos de hongos obtenidos de nuestros pacientes. Les quiero hacer presentación de este objeto tan representativo para nosotros porque hace parte de nuestra historia y la gestación de este gran laboratorio que lleva más de 50 años en funcionamiento. Hoy vamos a hablar de las micosis cutáneas y subcutáneas y también de las micosis oportunistas. Vamos a empezar por las cutáneas o también llamadas superficiales y vamos a hablar de los agentes más comunes que encontramos en los pacientes que padecen estas patologías. Vamos primero a mirar cómo observamos estos hongos en cultivo y a cada uno de ellos vamos a ver al microscopio cuáles son las estructuras que tenemos que identificar para poder confirmar el agente etiológico. Entonces vamos a empezar, ¿no es cierto? En cuanto a los agentes causales de micosis superficiales, recordemos que tenemos los dermatofitos. Entonces en este momento vamos a hablar de las micosis cutáneas o superficiales, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las micosis cutáneas o superficiales, sabemos que diferentes agentes nos las pueden producir. Vamos a enfocarnos en este momento en los dermatofitos, que son los principales agentes causales de estas micosis cutáneas. Cuando a un paciente le tomamos una muestra, un raspado de la lesión que tenga en la piel, las uñas, producida por un dermatofito, lo que vamos a ver al examen directo de esa muestra que obtuvimos por raspado, al microscopio van a ser hifas, como ven acá, y alinas, ¿no es cierto?, septadas. Acá esto es en un aumento de 10x, si lo pasamos a 40x, podemos ver mejor la definición de estas hifas, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo creo que esta se ve mucho mejor, este fragmentico que ven acá, mírenlo, ¿no es cierto? Son hifas, mírenlas, hay que mover el micro obviamente porque si no, no vamos a poder ver el contraste con las escamas. Miren acá, va la hifa y alina, tiene septos, ¿no es cierto? Esto es lo que se vería en un examen directo. Ahora, esa misma muestra se tiene que cultivar y para que los dermatofitos crezcan tenemos que esperar de 2 a 3 semanas para que estos hongos crezcan de esa muestra. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a observar de estos hongos en cultivo. Bueno, entonces recordemos que entre los dermatofitos que nos pueden producir las micosis cutáneas o superficiales va a haber un tropismo por los diferentes tejidos. Entonces, cuando hablamos de los tricofitum, el género tricofitum va a comprometer tanto la piel glabra, sin pelo, el cabello, como las uñas, ¿no es cierto? Entonces, a un paciente que tenga, y acuérdense que las patologías producidas por dermatofitos les denominamos tíneas o tiñas. Entonces, a una tiña corporis que le hacemos un raspado, o a una tiña unguium de una uña, y ponemos a crecer esa muestra de esas hifas y alinas que vimos en esa muestra al examen directo, nos pueden crecer, ¿cierto? Ya sea dermatofitos del género tricofitum, epidermofitum o microsporum. Tricofitum y microsporum nos pueden dar también en el cuero cabelludo, pero en el caso de epidermofitos se lo dan en las uñas y en la piel glabra. Entonces, para los que queremos mostrarles hoy que son los más frecuentes, vamos a tener el Tricofitum mentagrophytis, que va a crecer como una moho de una consistencia algodonosa, densa, ¿no es cierto? Mírenlo, esto después de 2 a 3 semanas también se tuvieron que hacer pruebas de identificación de dermatofitos para poder confirmar realmente que es un Tricofitum mentagrophytis, pero si es un Tricofitum rubrum, el que realmente nos creció, que también es muy frecuente, vamos a ver que ya este no se va a dar como una colonia algodonosa de color blanco, sino que puede ser rosado vino tinto, miren cómo se ve por el reverso del cultivo, y también se le tienen que hacer otras pruebas en el laboratorio para poder confirmar que estamos ante la presencia de un Tricofitum rubrum. Recordemos que este es antropofílico, que el Tricofitum mentagrophytis
interdigitalis también es antropofílico, pero hay un Trichophytum mentagrophytes que puede ser aislado de animales de granja y se va a comportar más como los zoofílicos, como son Microsporum canis, o los geofílicos como Microsporum gypsum. Y acuérdense que esto tiene que ver también con la respuesta que despierta en el hospedero. Entonces, acá les estamos presentando, para que recuerden cuáles son los del género de Trichophytum, los que más frecuentemente aislamos en nuestros pacientes a nivel local. Continuamos hablando de las micosis cutáneas. El cabello, ¿cierto? A nivel del cuero cabelludo también se puede presentar micosis cutáneas o superficiales, y las que son producidas por dermatofitos las vamos a denominar tiñas o tiñas capitis, ¿cierto? Entonces, a estos pacientes, acuérdense que debemos tomarle la muestra de la periferia de la lesión, pero muchas veces ya en la escama, donde está el borde activo de la placa de esta lesión, puede que ya no encontremos el hongo va a ir hacia los lugares donde hay más nutrientes, en este caso, y lugares de menor resistencia como son los folículos. Entonces esas hifas van a crecer dentro del folículo y vamos a tener que analizar también los cabellos. Por eso es tan importante que el examen directo y el cultivo de los pacientes con una tiña capitis se analicen tanto las escamas como los cabellos. Vamos a ver en un paciente que nos llegó con una tiña capitis, que le hicimos un buen raspado del borde de la lesión y además le depilamos y obtuvimos cabellos, ¿qué es lo que observamos si tenemos una tiña capitis? Entonces aquí al microscopio ustedes pueden ver unos cabellos, ¿no es cierto? No se ven, a este se ve un poco más sano, un poco más regular, pero en este vemos que ya el contorno se ha perdido, ¿no es cierto? La periferia no se conserva tanto como en este. Y al interior, si movemos el micro, vemos que hay la presencia de unas estructuras que puede que en este aumento no lo logramos ver muy bien. Esto es un aumento de 10x, lo tenemos que pasar a 40x para saber qué es lo que estamos viendo. Y miren esto tan interesante, exactamente, había un montón de estructuras que con 10x era muy difícil ver. Entonces lo primero es que vamos a ver como un empedrado, unas estructuras que son como unos barrilitos, si lo ven acá, y estas son las artroconidias. Si movemos el micro van a ver como al interior del cabello hay una hifa y alina y se logran ver septos. Entonces, en este cabello podemos confirmar que hay tanto una invasión endotrix como una invasión ectotrix por la presencia de las estructuras del hongo, tanto sobre la cutícula del cabello, ¿no es cierto? O sea, están invadiendo, nutriéndose de la parte externa del cabello como de la parte interna. Cuando vemos en un cabello que hay estructuras tanto a nivel interno como externo del cabello, podemos inferir que el agente causal tiene endo y exoproteasas, tiene un arsenal de enzimas con las cuales él es capaz de hacer una invasión tanto endo como ectotrix, ¿no es cierto? Y recordemos que dentro de los dermatofitos no todos pueden hacer esto, ¿cierto? Vamos a ver al cultivo cuál es el agente que epidemiológicamente nosotros encontramos más frecuentemente a nivel local que hace este tipo de invasión. Cuando a la muestra de ese cabello y esas escamas del paciente que nos consulta porque tiene una tiña capitis, lo cultivamos en los medios que utilizamos en micología normalmente, que son Sauroid y Micocel, nosotros lo que esperamos para el caso de una tiña capitis con invasión endoectotres es que nos crezca un dermatofito, ¿no es cierto?, que para nosotros el más frecuente es Microsporum canis, ¿no es cierto?, que puede hacer invasión endo y ectotrix. El Microsporum gypsum también la puede hacer, o el Trichophytum mentagrophytes que les mostré antes, ¿no es cierto?, obtenido de animales de granja como conejos y otros. Como ustedes pueden ver, este hongo también hace unas colonias algodonosas blancas, pero cuando está esporulando, que para ello lo tenemos que poner unos medios especiales, las colonias pueden ser más aplanadas y de un color más amarillo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante para poder decir que es un Microsporum canis, a esta colonia que está creciendo este hongo acá, tenemos que hacer una placa para verla al microscopio y tenemos que ver esas estructuras características como son unas macroconidias, ¿cierto?, las cuales tienen septos en su interior
y nos va a permitir diferenciarlas a las de Canis de las de Gibson, y podemos decir, estamos ante un Microsporum canis, que epidemiológicamente es el que más aislamos, y recuerden que es muy importante saber el agente, porque el tratamiento va a depender de quién es el agente etiológico. La susceptibilidad a los antimicóticos no es la misma, por eso hacemos la insistencia de saber quién es el agente etiológico que está ocasionándole el cuadro clínico a nuestro paciente. Otra de las micosis superficiales más frecuentes por la que consultan los pacientes son las máculas y manchas hipo o hipercrómicas en áreas donde tenemos una alta sudoración o hay gran humedad o más producción de ácidos grasos. Al hacer un raspado de estas lesiones superficiales de la piel y llevamos esa muestra al microscopio, una de las opciones o la más frecuente es que malacesia sea el que produzca estos cuadros clínicos. Si ese raspado lo vemos al microscopio, entonces vamos a ver que entre las escamas, vamos a ver aquí, ¿cierto?, que ya estamos viendo algo que no es normal. Encima de las escamas o alrededor vemos la concentración, ¿no es cierto?, de unas estructuras que se tiñen de más azul y también como de unos hifas, como unos palitos que corresponden a unas hifas. Esto es en 10X. Si lo vemos en 40X, vamos a observar las blastoconidias, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, podemos ver una gemita que está empezando a aparecer, pero vemos el acúmulo de blastoconidias con hifas o pseudohifas que corresponden al agente causal de este cuadro de la pitiriasis, que es la malacesia. Aislar a malacesia en cultivo es difícil, pero se los vamos a mostrar. Solamente con este hallazgo al examen directo de las muestras obtenidas por el raspado de la piel que tienen las lesiones, podemos hacer el diagnóstico. Podemos decir que este paciente tiene una pitiriasis versicolor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se ve malacesia en cultivo. Cuando a la muestra del paciente con la pitiriasis versicolor lo ponemos a crecer en cultivo, recordemos que malacesia necesita de un sustrato especial, que son los ácidos grasos. Entonces es cuando a ese medio de cultivo sauró le tenemos que adicionar ácidos grasos exógenamente, porque no los trae, y a ese medio de cultivo le denominamos Dixon. Al poner a crecer esa muestra de este paciente con pitiriasis versicolor en este medio de cultivo especial que se llama Dixon, pues nos van a crecer colonias en forma, como lo ven acá, de unas colonias untuosas, color crema, que corresponden a colonias de levadura que para este caso son de malacesia, ¿no es cierto? Hemos escogido esta presentación clínica porque es la más frecuente que encontramos siendo producida por malacesia, y queremos entonces que recuerden que este hongo, además de producir esta presentación clínica, puede producir otras más, ¿no es cierto? Pero así es como lo vamos a aislar en cultivo y nos va a asegurar que realmente nuestro agente causal es una malacesia. Ahora vamos a hablar de las micosis subcutáneas más frecuentes. Como ustedes saben, se los mencionó la profesora Ana Cecilia en clase, tenemos la esporotricosis, la cromoblastomicosis y el micetoma como las micosis subcutáneas más frecuentes para nosotros. Entonces, si nos llega un paciente con lesiones nodulares, algunas ulceradas, con un borde muy activo, a esas úlceras le hacemos un raspado. En el examen directo, en la mayoría de los casos, no vamos a observar ninguna estructura fúngica. Y eso lo tienen que recordar, por favor. No se ve exporotrix en los raspados de las lesiones de los pacientes. ¿Cuál es el estándar de oro? El cultivo, pero ese cultivo se demora de 2 a 3 semanas. Entonces, a algunos pacientes, ¿no es cierto?, por la duda además de los diagnósticos diferenciales de que puede haber una leishmaniasis o una micobacteria no típica, se les hacen biopsias y a esas biopsias se le hacen tinciones histopatológicas. En las tinciones histopatológicas, sea con hematoxilina eosina, plata metenamina, tampoco va a ser fácil observar las estructuras del hongo. Recuerden que Exporotrix es un hongo dimórfico. Nos vamos a infectar, acuérdense que es por un trauma, tienen que llegar las partículas infectantes del hongo al tejido celular subcutáneo o dermis, y allí el hongo, que en el ambiente existe como un moho que produce microconidias, a nuestra temperatura y en el tejido celular subcutáneo
va a sufrir una transición a su estado o a su forma parasitaria, que es la blastoconidia. Y eso es lo que se va a encontrar en el tejido. Vuelvo y les digo, es muy difícil poder observar estas blastoconidias, que además tienen una forma en cigarro, cuando hacemos las tinciones histopatológicas. ¿Qué es lo que más vamos a encontrar o con mayor frecuencia? Es un cuerpo asteroide. Y el cuerpo asteroide, aquí lo estamos viendo en 10X, es una estructura eosinofílica por la cantidad, ¿no es cierto?, esos complejos que se acumulan de los antígenos del hongo, los anticuerpos que se acumulan, el material eosinofílico que se acumula alrededor de estos complejos, ¿no es cierto? Y si lo vemos en 40X, vamos a ver mucho mejor, es como una estrella. Alrededor de esa blastoconidia o de esos antígenos y esa unión con el anticuerpo, se va a acumular ese material eosinofílico. Y con la clínica del paciente y toda la información de su historia clínica anamnésica nos va a orientar de que es una esporotricosis. Ojo, esto no es exclusivo de la esporotricosis. Otras patologías, también producidas por hongos, parásitos, pueden también, si hay lesiones en el tejido, hacer esta estructura de cuerpo asteroide. Pero para el caso que nos ocupa, en la esporotricosis la vamos a ver en la tinción de hematoxilina eosina. Ahora vamos a ver cómo se observa Exporotris después de 2 a 3 semanas, cuando tuvimos la suerte de poder aislarlo en cultivo. Entonces, cuando a la lesión del paciente en quien sospechamos una esporotricosis, ¿cierto?, con estas lesiones nodulares que están comprometiendo el tejido celular subcutáneo de dermis, hacemos un raspado profundo, vigoroso de esas úlceras y los ponemos a crecer, ¿no es cierto?, en los medios micológicos. A las 2 o 3 semanas nos va a empezar a crecer una colonia en forma de moho, como lo ven aquí, es algodonoso, denso, pulverulenta, de blanca a crema, pero con el tiempo y dependiendo de la especie de Exporotris, ese mismo moho puede empezar a producir pigmento, que es la melanina, que acuérdense que es un factor de virulencia muy importante para este hongo. Y esto lo vemos que en el tiempo puede cambiar o de acuerdo a la profundidad que obtuvimos la muestra, pero va a ser bien interesante cómo también de acuerdo a los diferentes aislamientos puede cambiar la cantidad de pigmento, la textura, y eso nos da información muy importante acerca de las diferentes especies que pueden producir la esporotricosis. Entonces, esto es el crecimiento del hongo a temperatura ambiente, después de 2 a 3 semanas. Al hacer una placa, ¿cierto?, de estos cultivos y observarlos al microscopio, tenemos que ver las estructuras características que nos ayudan a orientarnos que es un Exporotris. Pero otro paso obligado es hacer el cultivo de esa misma muestra en un medio que permita la transición del hongo de su fase de micelio a levadura. Es así entonces, esa misma muestra de paciente que nos creció como micelio y después de allí lo cultivamos en un medio más enriquecido, BHI suplementado, y lo ponemos a crecer a 35-37 grados, se va a dar esa transición para comprobar el dimorfismo térmico de Exporotris. Entonces, ese mismo hongo que estábamos viendo crecer acá, en fase de micelio, después de ponerlo a crecer en otras condiciones distintas de temperatura, miren la transición que hace a la fase de levadura, que es la fase parasitaria de este hongo. Esta es la fase saprofítica como se encuentra en el ambiente con la que nos infectamos, y la fase de levadura, que como él es capaz de existir en nuestros tejidos. Y así confirmamos el dimorfismo térmico de Exporotris, el agente principal causante de esporotricosis. Otra micosis subcutánea muy frecuente que nos llega a nosotros con frecuencia es la cromoblastomicosis. Recordemos que son lesiones nodulares, pueden ser muy verrucosas, de largo tiempo de evolución, puede haber la presencia de puntos negros, que es esa sangre, por el mecanismo de eliminación transepitelial, hay puntos hemorrágicos o la sangre que sale y se oxida, nos va a dar lugar a esos puntos negros. Cuando hacemos la obtención de la muestra de esos puntos negros, los raspamos y los llevamos al examen directo, vamos a ver las estructuras características que hacen los agentes causales de esta micosis entre esas escamas. Hoy no les vamos a mostrar estas estructuras en un examen directo, se las vamos a mostrar en la biopsia de un paciente
con las lesiones que acabo de describir, y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Esta es la visualización o la observación al microscopio de una biopsia de un paciente con las lesiones que describí, son nodulares, verrucosas, de largo tiempo de evolución, y podemos ver cómo, además de la migración de una gran cantidad de células de la respuesta inmune, empezamos a ver como unas estructuras de color café que están localizadas. Esto no tiene ninguna tinción distinta a la hematoxilina eosina, y a uno le llama la atención que tenga unas estructuras de color café, como las podemos ver acá, ¿cierto? Y se acumulan. Cuando pasamos al aumento de 40X, las podemos ver con mejor detalle y vamos a ver esas estructuras características que nos ayudan a hacer el diagnóstico en esta patología, que son las células o cuerpos escleróticos de Medlar. Miren que, por ejemplo, acá alcanzamos a ver casi hasta unas que uno dice, con estas estructuras es de las pocas micosis que con el examen directo podemos llegar al diagnóstico cuando hacemos la observación de estas estructuras. A veces somos tan afortunados que podemos ver fragmenticos de hifas, como ven acá, tortuosas, ¿no es cierto? Entonces, y esas hifas también tienen una característica muy especial, y es que son dematiáceas, no son hialinas. Entonces, muy importante que recuerden, vamos a observar cuerpos o células escleróticas de Medlar en pacientes que tengan esa micosis subcutánea tan importante para nosotros, que es la cromoblastomicosis. Cuando esa muestra la ponemos también a crecer en cultivo, tenemos que esperar lo mismo, 2 semanas más o menos, para que el hongo nos empiece a crecer y también poder hacer la observación. Vamos, los invito a que veamos cuál fue el hongo que nos creció de la muestra de este paciente. Después de 2 o 3 semanas de haber obtenido la muestra del paciente con la cromoblastomicosis, al que le observamos los cuerpos escleróticos de Medlar, nos crecieron estas colonias densas, algodonosas, pero ya no son blancas, son negras, que al principio eran más claras de lo que están ahora. Claro, este pigmento va aumentando la producción con el tiempo y por eso se van viendo más oscuras. Aquí las pueden ver por el reverso y este es el anverso, ¿no es cierto? Este hongo que ven acá, cuando hacemos la placa y la vemos al microscopio de estas colonias, por las estructuras de reproducción, nosotros aquí en el laboratorio podemos saber que es un Fonseca pedreusoi. Fonseca pedreusoi es el agente causal más frecuente y más importante para nosotros en Colombia de la cromoblastomicosis. Recordemos que en los Andes venezolanos es más frecuente Cladophora carrioni. Entonces, eso también, y hay otros, de acuerdo a la localización geográfica, esto va a cambiar, pero para nosotros sigue siendo muy importante Fonseca pedreusoi. Entonces, muy importante que a esas muestras de esos pacientes les hagamos tanto directo como cultivo. Ahora vamos a hablar de las micosis oportunistas y vamos a hablar de las más frecuentes, no podemos hablar desafortunadamente de todas. Y estas a las que hacemos referencia en el laboratorio son las que les mencionamos en clase, que son las que más comúnmente ustedes van a oír mencionar y las que más frecuentemente casos clínicos va a haber. Entonces, vamos a ponernos en el contexto de un paciente que tiene síntomas respiratorios, tos seca, es un paciente que tiene una disminución importante de sus células CD4, un cuadro que progresa rápidamente con una disnea y una alteración muy importante en el intercambio gaseoso. A estos pacientes, una de las sospechas importantes, claro, hay que hacerles un lavado broncoalveolar y esta muestra, porque además es una tos seca que no tiene expectoración, y cuando la llevamos al laboratorio y hacemos tinciones especiales para hongos, porque tampoco se van a ver todos, o con el examen directo con KOH, vamos a ver, como ven en el microscopio, que vemos unos acúmulos de unas estructuras oscuras, ¿cierto? En ese lavado broncoalveolar, y alcanza uno a ver como que hay unas estructuras redondas, como unas bolitas, ¿no es cierto? Y que cuando lo pasamos a 40X, vamos a encontrar a un amigo muy querido, ¿no es cierto?, que hace acúmulos de unas estructuras redondas que se denominan quistes y que por el contexto clínico del paciente nos orientan a pensar que es un Pneumocystis jirovecii. Recordemos que este hongo no se puede cultivar, o sea, en este hongo no hemos podido encontrar las condiciones óptimas para que él pueda crecer en
en el laboratorio y los medios sintéticos de cultivo. Entonces el diagnóstico se hace por la visualización de este acúmulo de quistes a través de los exámenes directos. Esto sigue siendo un examen directo con una tinción especial que es la plata-metenamina, o se hace por pruebas de biología molecular la amplificación del material genético del hongo. Entonces aquí estamos ante la presencia de quistes de Pneumocystis jirovecii que nos explican, ¿cierto?, la causa de una neumonía en un paciente como el que les mencioné inicialmente. Entre las micosis oportunistas, recordemos que un grupo muy grande son las hialohifomicosis, que son las micosis producidas por mohos y alinos septados. Generalmente, cuando estas, aunque si bien estas micosis pueden ser localizadas, ¿no es cierto?, los cuadros más graves que estos hongos producen son las enfermedades fúngicas invasoras. Para poder saber si es un hongo, un moho y alino septado, el agente causal, una de las muestras que más se toman estos pacientes son biopsias de ese tejido del órgano donde consideramos que el hongo está creciendo. Entonces aquí en el microscopio les vamos a mostrar qué se observa cuando a un paciente en quien sospechamos una hialohifomicosis por un moho y alino septado, cómo se ven las estructuras de estos hongos y en este caso invadiendo el parénquima de ese tejido. Aquí, como ven en la pantalla, esta es una tinción con hematoxilina eosina, estamos en el aumento de 10x, voy a mover el micro, uno, claro, logra ver que aquí hay un infiltrado de unas estructuras rojas, pero logra ver aquí, ¿no es cierto?, que algo interrumpe como esa homogeneidad en ese parénquima, ve unas estructuras redondas como blancas, ve aquí una línea, y dice, esto acá está como raro, ¿cierto? Y miren acá otra, y miren esto acá, esto llama mucho la atención, miren esto. Además, estos puntos rojos, cuando se observan en tanta cantidad, son eritrocitos que están como fuera de su lugar, o sea, aquí hay una hemorragia. Cuando pasamos este objetivo a 40x y vemos esto desde más cerquita, efectivamente vemos que esto que se veía como unas áreas más blancas, miren ustedes que son como unas estructuras alargadas que están dentro de ese tejido, corresponden a estructuras fúngicas. Así se ven las hifas de hongos que son dialinos, que además uno logra ver, ¿cierto? Ustedes me dirán que con ojos de la fe, pero en algunos sí se logran insinuar los septos. En este caso el corte quedó longitudinal y por eso se ve la trayectoria a lo largo de estas estructuras del hongo. Pero hay otros que se cortaron fue transversalmente y por eso la luz se ve así. Esto se ve cortado como con un tubo que cortamos, ¿cierto? Entonces se ve el contorno muy bien definido, esto no es un vaso ni mucho menos, es el contorno, ¿cierto?, a nivel transversal de la hifa de un hongo. Entonces podemos ver cómo las estructuras del hongo están invadiendo todo el parénquima del tejido. Tenemos, como les decía ahora, una gran cantidad o acumulación de eritrocitos alrededor de esas estructuras, porque además este hongo para llegar acá tiene tropismo por los vasos sanguíneos, ha invadido los vasos sanguíneos, logra atravesar e invadir ya el parénquima, entonces se da además una hemorragia alrededor del lugar donde el hongo está invadiendo y creciendo. Cuando esta misma muestra, la biopsia de este paciente, la ponemos a crecer en cultivo, es la única manera que tenemos para saber cuál de los mohos y alinos septados es el que está produciendo este cuadro clínico. ¿Y por qué es importante saber cuál? Recuerden que también se los hemos mencionado, la susceptibilidad a los antimicóticos no es la misma, o sea, no es lo mismo tratar un Aspergillus que un Fusarium, por ejemplo, para decir lo mínimo. Entonces nosotros tenemos que confirmar cuál es la especie, cuál es el hongo que le está causando el cuadro clínico a estos pacientes, que además rápidamente estos pacientes entran en un estado crítico y en un gran alto porcentaje de los casos les ocasiona la mortalidad. Entonces vamos a ver cómo crecen estos hongos en el cultivo. Cuando esa biopsia del paciente al cual observamos en el tejido la presencia de esas estructuras micóticas, unas hifas y alinas septadas,
y ponemos a crecer esa muestra, tenemos varias opciones. Nos puede crecer este hongo, que es el más frecuente, ¿no es cierto? Y lo podemos ver acá, este es un Aspergillus. Todo el tiempo estamos, al respirar, inhalando microconidias de Aspergillus. Y esta especie que les muestro, porque Aspergillus tiene una gran cantidad de especies, es Aspergillus fumigatus. Miren el reverso de este cultivo, son colonias blancas, que por ser un moho hialino se va a ver así, pero que por el anverso, ¿no es cierto?, el pigmento que tienen las conidias es lo que va a hacer que el color de la colonia cambie. Pero es una colonia densa, algodonosa, pulverulenta, muy adherida pues como a la superficie del agar, y obviamente esta colonia se va a parecer a la de otros hongos. ¿Qué nos va a ayudar a saber qué hongo es? Cuando hacemos una preparación de esta colonia, tomamos una muestra y la llevamos al microscopio, y esto es lo que les vamos a mostrar a continuación. Cuando a ese cultivo que estaba mostrándoles de Aspergillus tomamos una muestra para observarla al microscopio, estas son las estructuras que tenemos que ver, ¿no es cierto? Y esto es en 10X. Vamos a ver el conidióforo, que es esa estructura que sale de una hifa fértil, nos va a contener esta cabezuela donde se van a producir las microconidias, ¿cierto? De las células conidiógenas se van a producir las microconidias, que son las partículas infectantes. Entonces vamos a verlo con 40X para verlo con mayor detalle y vean esta hermosura. Aspergillus es muy bonito. Miren acá, ¿no es cierto? Aquí viene, voy a ponerles esta acá que está muy bonita, espero que la puedan ver. Entonces, de una hifa fértil sale el conidióforo, ¿no es cierto? Vamos a tener acá esta vesícula donde salen las células conidiógenas, ¿no es cierto? Que en este caso son las fiálides, que son cada una de estas barritas, que son como unas botellitas alargaditas, y de estas células conidiógenas van a salir las microconidias. Entonces, como ustedes ven acá, así en la naturaleza existe Aspergillus, crece como un moho. De estas células conidiógenas salen las microconidias, que cuando se dispersan en el aire son las que vamos a inhalar, con las que nos vamos a infectar. Y la manera de saber que ese hongo que tenía ese paciente en el tejido es un Aspergillus es cuando obtuvimos la colonia en cultivo, y de ese cultivo hicimos esta placa y pudimos hacer la observación de unas estructuras que son características de él. Pero no solo Aspergillus nos puede producir una Hialoifomicosis invasora. Hay muchos otros hongos más. Les vamos a mostrar otro de los agentes causales muy importante. Vamos a ver entonces cómo lo vemos en cultivo. Otro de los agentes causales de las Hialoifomicosis sistémicas o invasoras es este hongo tan hermoso que es Fusarium. Fusarium también tiene muchas especies. Nosotros acá hoy solo les vamos a mostrar una, que es Fusarium oxysporum, y sabemos eso también porque hacemos pruebas de identificación en el laboratorio, por el pigmento y las características de la colonia. Fusarium oxysporum, que también es un complejo grandotote, sabemos que produce unas colonias que son más de un color violáceo, como lo pueden ver acá. Este es un moho hialino también, que en el tejido del paciente se vería como esas estructuras, esas hifas hialinas, septadas, pero que yo viendo ese tejido teñido con hematoxilina eosina no puedo decir si es un Aspergillus o un Fusarium. Se van a ver exactamente igual en el tejido del paciente. La manera de yo saber si es un Aspergillus o un Fusarium es cuando yo crezco esa muestra, ese pedacito de la biopsia, ese lavado broncoalveolar en un medio de cultivo, y yo puedo ver las estructuras y la característica de la colonia, ¿no es cierto? Que en este caso, como les digo, es una colonia algodonosa, pulverulenta, es de color violáceo, pero que por el reverso se ve blanca, ¿no es cierto? Acá es porque se concentra el pigmento que estamos viendo por el anverso, pero por ser hifas hialinas se va a ver blanco, ¿no es cierto? Y también para saber si es un Fusarium o no, tenemos que hacer una plaquita de esta colonia y la vamos a ver al microscopio, que ya les voy a mostrar. Pero quiero que comparemos acá, en esta misma imagen, dos de los agentes causales más importantes de las hialoifomicosis. Y por favor recuerden, Aspergillus y Fusarium, que son de los dos agentes causales más importantes produciendo enfermedades fúngicas invasoras, van a ser muy diferentes para tratar.
siendo Aspergillus y aún pues Fumigatus más sensible a los antimicóticos, y Fusarium teniendo un reto importante, muy grande, por su gran resistencia a los antimicóticos que tenemos disponibles. Entonces, estos son dos de los agentes causales más importantes de las enfermedades fúngicas invasoras, producidas por mohos y alinos. Vamos a ver ahora al microscopio cómo se ven esas estructuras de Fusarium que nos permiten confirmar que realmente sí, cuando vemos una colonia con estas características, estamos ante la presencia de un Fusarium. Cuando hacemos una preparación de las colonias de ese cultivo que veíamos violáceo, tan lindo como pulverulento, y las traemos al microscopio, miren que vamos a observar unas hifas hialinas que además se le ven septos, acá estamos en 40X, pero algo muy característico de ese hongo que llamamos Fusarium es que vamos a ver dos tipos de conillas, unas más grandes y otras más pequeñas. Si ven aquí, las pequeñas no son tan pequeñas como las de Aspergillus, como hay otras más grandes, a las que son como unos bananitos chiquiticos les vamos a decir que son microconidias, ¿no es cierto?, como las más pequeñas, pero a estas grandes, que son en forma de huso, que tienen una puntica, como un taconcito, como una hoz, que son muy características de Fusarium, les vamos a decir las macroconidias. Entonces, si vemos hifas hialinas septadas, con macroconidias con esas características que les digo, además otras más pequeñitas que son microconidias. Y otra característica muy importante que Fusarium tienen, que son las clamidoconidias, que son unas estructuras redondeadas, que aquí no las vemos, pero que en clase yo se las mostré, que las hacen en una parte terminal de la hifa, que son redondas y son estructuras de resistencia de este hongo, que además las podemos ver en las muestras de los pacientes, nos ayudan a confirmar que estamos ante la presencia de un Fusarium, ¿cierto? Entonces, todos hacen hifas hialinas, pero ¿cómo los diferenciamos? ¿Cómo son esas macro microconidias? ¿Cierto? ¿Cómo son esas estructuras de la reproducción asexuada que nos van a permitir saber ante cuál hongo estamos? Otro de los grupos importantes de las micosis oportunistas son las feohifomicosis, las micosis producidas por mohos septados, pero esta vez de matiáceos. En la naturaleza hay una gran cantidad de mohos de matiáceos, ya también hablamos de cuáles son las diferentes presentaciones clínicas. Entonces, cuando obtenemos la muestra de un paciente y la ponemos a crecer en cultivo, esto es lo que vamos a obtener. Van a crecer unos hongos, ¿no es cierto?, que tienen o van a producir unas colonias oscuras, algodonosas o pulverulentas, que con el tiempo van a producir más y más pigmento. A veces en los exámenes directos vamos a poder observar las estructuras características que son hifas de matiáceas, pero a veces no. Por eso es tan importante hacer el cultivo, porque en el cultivo vamos realmente a ser capaces de obtener el hongo. Clasificar los hongos de matiáceos es muy difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque todas estas conelias son muy parecidas. Tenemos que hacerle una placa a estos cultivos, o sea, obtener un pequeño trocito de esta colonia y verlo en el microscopio para saber de quién estamos hablando. En este caso, estamos frente a una exofiala, que es una de las más frecuentes, pero si uno viera, por ejemplo, a Fonseca, perdón que ahorita se los mostré, que es el agente productor de la cromoblastomicosis, que es también una feohifomicosis, si uno los ve a simple vista, los ve muy parecidos, ¿no es cierto? O sea, uno acá, solamente con el ojo va a ser muy difícil saber quién es quién. Entonces tenemos que tomar ese trocito, llevarlo al microscopio para ver esas estructuras de reproducción asexuada, para saber a quién corresponde. Entonces vamos al microscopio para ver qué vemos cuando tenemos esta exofiala en cultivo. Cuando a un paciente con feohifomicosis nos crece la colonia de un moho negro y le hacemos con ese trocito una preparación para ver al microscopio, lo que esperamos es observar unas hifas, esto es un examen directo, no le hemos adicionado ningún colorante, que están pigmentadas, son demateáceas. Y miren que aquí, de forma muy bonita, con el mismo pigmento de la hifa, podemos ver unos septos, hay unos tabiques en estas hifas, ¿cierto? Quiero anotar acá que si las hifas las estuviéramos viendo el tejido de un paciente, son más tortuosas, más irregulares. Acá, como son de un cultivo, las vemos más regulares. Y tenemos la gran fortuna acá de ver la célula conidiógena, o sea, donde se van a producir las conidias de este hongo, que eso es lo que nos va a ayudar a identificar la forma de esa célula conidiógena,
la forma como salen las conillas, de que realmente estamos ante una exofiala, pero no es fácil clasificarlos y la única manera es poder observar todas estas estructuras de reproducción asexuada para saber frente a cuál hongo estamos. Otro de los hongos fascinantes que produce micosis oportunistas es criptococo. Recordemos que criptococo ha ganado gran importancia en los pacientes inmunocomprometidos, principalmente criptococo neoformes variedad Grui, pero está también Cryptococcus gatti, que le puede dar también a inmunocompetentes. El gran tropismo por Cryptococcus nos hace pensar siempre un compromiso en el sistema nervioso central. Entonces tenemos un paciente con un cuadro subagudo crónico de cefalea, fiebre, alteraciones de su estado mental y otros signos y síntomas que mencionamos en la clase. A esos pacientes tenemos que hacerles o analizarles su líquido cefalorraquídeo para saber qué tienen. Entonces vamos a ver al microscopio, después de hacerle una punción lumbar a un paciente y obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo, cómo observamos si este hongo estuviese presente allí. Como vemos al microscopio, esta es una tinción con tinta china o nigrosina. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Criptococo existe en forma de blastoconías, es decir, bolitas, son unas estructuras redondas, tiene una cápsula muy densa y muy grande. Esa tinta china o nigrosina no va a ser capaz de penetrar esa gran malla de carbohidratos, de lípidos que tiene este hongo en esa cápsula. Entonces se va a hacer este contraste. Este contraste que vemos acá es esa cápsula que no deja que pase esa tinta y entonces se hace el contraste. Criptococo es una blastoconía que gema, ¿cierto? Y puede tener una gema, puede tener varias. Por eso la única blastoconía multigemante no es paracoccidioides. También criptococo puede ser una blastoconía multigemante. Lo que pasa es que en paracoccidioides las blastoconías pueden alcanzar tamaños de 40 a 60 micras. Criptococo no llega a ser tan grande. Pero si esto lo viéramos con un KOH solito, sin la tinta, nos podríamos confundir con un paracoccidioides. Por eso es tan importante hacerle la prueba con tinta china o nigrosina. Y esta prueba no se demora más de 20 minutos. Ahora, ¿cuál es el otro examen fundamental que hay que hacer? A ese líquido cefalorraquídeo lo tenemos que poner a crecer en medios de cultivo para saber cuál es el hongo que tenemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo nos crece este hongo en cultivo. Cuando ponemos a crecer esa muestra de líquido cefalorraquídeo del paciente a quien le acabamos de observar las blastoconías con cápsula, con la tinción de tinta china, nos van a crecer unas colonias como levadura. Incluso si lo ponemos a crecer, perdón, me volteo acá, en sauró, vamos a observar unas colonias cremosas como estas, ¿cierto? Criptococo lo podemos ver como unas colonias cremosas. Pero recordemos que criptococo tiene una característica muy importante y es que puede producir melanina. Para que criptococo pueda, ¿cierto?, producir melanina, lo tenemos que poner a crecer en un medio especial. Entonces, si yo sospecho que la muestra de ese paciente lo que tiene es un criptococo, yo al laboratorio le tengo que dar esa información, porque como ustedes ven, tenemos una gran cantidad de medios de cultivo, una gran cantidad de hongos que pueden crecer, y entonces yo así no le puedo proporcionar la ayuda a ese paciente que se merece o que requiere. Entonces, esa muestra es el líquido cefalorraquídeo, en el cual estoy sospechando la presencia de un criptococo, lo tengo que poner a crecer en un medio de cultivo que tenga compuestos fenolados. Este medio, por ejemplo, es un medio agar semilla, porque por ejemplo las semillas de girasol tienen compuestos fenolados que van a hacer que el criptococo con su sistema de fenoloxidasas logre metabolizar esos compuestos fenolados para producir la melanina que ustedes ven en las colonias levaduriformes que están creciendo en este medio de cultivo. Yo también podría adicionarle L-dopa a este agar, ¿cierto? Y entonces criptococo utilizaría la L-dopa presente en el medio de cultivo para poder producir esa melanina. Entonces, ojo que es muy importante también darle los requerimientos nutricionales para que los hongos que estamos sospechando puedan expresar esas características y de esa manera nosotros podamos confirmar o descartar el diagnóstico. Otra de las micosis oportunistas más importantes y que ha ganado ahora mucho protagonismo son las micosis producidas por los mohos aceptados o los mucorales. Cuando la muestra de un paciente, por ejemplo, podría ser la biopsia, ¿cierto?, de un tejido, de un hongo que está invadiendo
ese parénquima tisular, la ponemos a crecer en cultivo, el hongo que nos va a crecer si es un moho aceptado o un mucoral va a ser, vamos a ver lo siguiente, son colonias laxas. Miren que las colonias estaban muy adheridas al agar. Aquí realmente estos hongos crecen rápidamente y las hifas van a pegarse a la tapa del cultivo, ¿cierto? Crecen muy rápido y en una forma muy esponjosa, ¿cierto? Entonces, estos son crecimientos característicos de mohos aceptados. En este momento estamos ante la presencia de un Rhizopus. Si yo les muestro el reverso de este cultivo, vamos a ver que es blanco y es precisamente porque ese hongo no tiene pigmento en sus hifas, ¿cierto? O sea, por eso es el mal nombre que hemos usado llamarlo hongo negro, que hemos dicho que este es el más frecuente, Rhizopus, el que está produciendo la mucormicosis hoy en los pacientes post-COVID. Lo que es negro realmente son las cabezolitas, las conidias son las que tienen el pigmento, porque realmente las hifas no son pigmentadas y por eso vemos esto acá blanco, porque no tienen ningún pigmento de sus hifas aceptadas. Pero para confirmar quién es este mucoral, definitivamente tenemos que coger nuevamente un trocito del cultivo de esta colonia y llevarla al microscopio para ver las estructuras características que nos permitan identificar cuál mucoral es. Entonces vamos al microscopio a ver cuáles son las características de este hongo. Cuando a esa colonia de ese hongo que nos creció tan laxo, que nos ocupó toda la caja de cultivo, le hacemos a un trocito esa preparación para verla al microscopio, miren las estructuras tan hermosas que vemos. Vamos a ver unas hifas muy largas, aceptadas, y sobre una hifa fértil va a salir un esporangióforo. Acuérdense en que cuando son aceptados vamos a hablar de esporangióforos, y sobre estos esporangióforos van a estar la esporangia, que es una bolsa que va a estar llena de las esporangiosporas. Al romperse esta bolsita se van a liberar todas estas bolitas que son las esporangiosporas, que van a ser las partículas infectantes. Pero esto es común a casi todos los mucorales. ¿Cómo sabemos que realmente estamos ante la presencia de un Rhizopus? Rhizopus, como su nombre lo dice, tiene unas estructuras muy características que van a ser, vamos a ver más para acá para mostrarles acá esto tan bonito, y es, aunque aquí hay muchas imágenes superpuestas, yo creo que lo logran entender. Aquí hay un esporangio, la esporangia, o aquí estaba el otro que se cortó, pero aquí podemos ver cómo se desprenden unas estructuras más pequeñas que son como unas raíces. A esto lo denominamos rizoides, y esos rizoides son los que están como sumergidos, hundidos dentro del agar para poder obtener los nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, estas estructuras solo las vamos a poder observar cuando el hongo ya nos creció en cultivo, porque en el tejido del paciente esto no lo vamos a poder ver. Entonces, vamos a observar los rizoides, que son como estas raíces. Hay otras acá laterales, que serían los estolones, que le ayudan a apoyarse en ese agar. Está el esporangióforo y están las esporangias con las esporangiosporas. Poder hacer la identificación de todas estas estructuras. Miren aquí otra, aquí sale uno y aquí uno ve otras estructuras, ¿cierto?, que corresponden a esas raíces o rizoides. Nos confirma que estamos ante la presencia de un Rhizopus. Y como les decíamos ahora, estas conidias pueden tener un pigmento y por eso se ven acá. A esto no se le ha echado ningún colorante, esto es, pues es la preparación del directo del cultivo, pero se ven con un pigmento y por eso se ven las cabecitas como más negritas. Pero por el reverso del cultivo, como esto no tiene pigmento, se va a ver blanco. Entonces, esto es en 10X y veámoslo en 40 para que vean cómo se ve de bonitas. Estas son las, solo para que vean esto tan bonito, miren las esporangias como se ven llenas de esporangiosporas, y que cuando se rompen, estas son las esporangiosporas, que son esas partículas infectantes, las que vamos a inhalar o las que se van a depositar en una herida, en un trauma, o van a entrar por la nariz de un paciente diabético que está con una cetoacidosis y pueden darle lugar a esa mucormicosis rinoorbitocerebral, ¿cierto? Y veamos acá de más cerquita estos rizoides, véanlos acá que tan bonitos los que estábamos viendo ahora, son esas como raíces que salen de ese esporangióforo que se van a hundir en el agar, y aquí estarían los estolones. Y vean que estas hifas que ya vieron con Marta,
En generalidades son aceptadas, miren que no tienen ni tabiques ni septos, son como cintas de celofán anchas, ¿no es cierto? Y muy permeables. Esto que vemos acá probablemente sea porque se dobló la IFA, ¿no es cierto? Pero recuerden que estos pueden tener de vez en cuando, muy esporádicamente, un tabique que pueden usarlo para reparar una IFA que se les había dañado. Pero miren que aquí en 40X podemos ver con más detalle lo anchas que son estas IFAs, esa ramificación además que es en ángulo recto, no es en ángulo agudo como lo hacen las IFAs de los mohos septados, ¿no es cierto? Las esporangias con las esporangiosporas, a ver si aquí podemos, y en este caso de Rhizopus por los rizoides y estolones que nos ayudan a identificarlo. Esto solamente para que vean al recorrer la muestra la cantidad de IFAs anchas, ¿cierto? Que no tienen pigmento, que son aceptadas, que son las que son características de estos hongos. Miren acá solamente para mostrar el ángulo recto de estas IFAs, ¿cierto? Estas IFAs entonces realmente se ramifican en ángulo recto, vean esta acá que se ve, no hay pues en ángulo agudo ramificación en estos mohos. Hasta acá les acabamos de mostrar lo que vemos en los exámenes directos y en cultivos en los pacientes que sospechamos las diferentes micosis oportunistas que mencionamos, ¿cierto? Estas son las más representativas, las más frecuentes, hay otras muchas más, también hay otras pruebas, pero estas son las que en un laboratorio de micología disponemos para poder confirmar quién es el agente causal. Recuerden que para las mucormicosis solo tenemos el examen directo y el cultivo, no hay otras pruebas, y que en la mayoría de ellas el estándar de oro para confirmar quién es el agente causal sigue siendo el cultivo en medios sintéticos, como lo vimos hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho y que a pesar de que los hongos producen enfermedades, obviamente, que son complejas, que pueden llegar a producir cuadros graves e incluso llegar a producir la muerte, veamos la belleza de estos maravillosos microorganismos que existen en la naturaleza. Muchas gracias a todos.